Cuando aprendes un idioma, no basta con saber palabras. También debes usarlas con respeto. En español, hay formas especiales de hablar con amabilidad. Este texto te enseñará a pedir cosas de forma cortés. Usaremos frases comunes y ejemplos fáciles. También leerás pequeñas historias. Verás cómo cambia una situación con expresiones amables. Usa por favor. Una forma muy sencilla de sonar educado es usar por favor. Esta expresión es muy común y se debe usar siempre que se pida algo. Ejemplo. ¿Me puedes ayudar, por favor? Historia. Sofía está en una tienda del centro comercial. Busca una camisa para una fiesta. Ve una que le gusta, pero no es su talla. Necesita una más grande. Ve a la vendedora cerca. Ella sonríe y se acerca. No dice, dame otra talla. Eso suena un poco rudo. Quiere sonar más amable. Entonces dice, disculpe, ¿me puede traer otra talla, por favor? La vendedora la mira y sonríe. Dice que sí con gusto. Le trae la talla correcta. Sofía da las gracias. La vendedora también agradece su amabilidad. Decir por favor cambia todo. Hace la charla más respetuosa y amable. Usa el condicional para suavizar peticiones. El condicional hace que las preguntas suenen más suaves y educadas. Es mejor que usar un mandato directo. Los verbos comunes para esto son gustar, poder y querer. Me gustaría. Este verbo expresa un deseo de manera amable. Ejemplo. Me gustaría un café, por favor. Historia. Juan está en una cafetería cerca de su trabajo. Es lunes por la mañana. Él se siente cansado porque no durmió bien. También tiene un poco de frío y mucha sed. Entra a la cafetería para tomar algo caliente. Ve que hay varias personas esperando, pero él hace la fila con calma. Cuando llega su turno, piensa en cómo pedir algo de forma amable. No dice, quiero un café, porque eso suena muy directo. Mira al camarero con una sonrisa y dice: Me gustaría un café con leche, por favor. El camarero lo escucha y también sonríe. Le dice que enseguida lo prepara. Juan agradece y espera tranquilo. Después de un momento, el camarero le da el café. Juan lo toma, da las gracias otra vez y se va contento. Usar esta forma hace que todo sea más agradable. Cambia el ambiente y las personas responden con más amabilidad. Podría. Este verbo se usa para pedir algo con respeto.
Ejemplo. ¿Podría darme la cuenta? Historia. Ana está en un restaurante del centro de la ciudad. Ella almuerza sola porque tiene una reunión por la tarde. Pide una ensalada y un jugo. Come despacio mientras revisa su agenda en el celular. Cuando termina de comer, quiere pagar para irse rápido, pero no quiere sonar exigente. Ella ve al camarero cerca de otra mesa. Piensa en cómo pedir la cuenta de forma amable. En lugar de levantar la mano y decir en voz alta, la cuenta, decide usar una frase educada. Entonces mira al camarero y dice: Disculpe, ¿podría darme la cuenta, por favor? El camarero la escucha, asiente con la cabeza y sonríe. Camina hasta la caja y vuelve con la cuenta en pocos minutos. Ana paga con tarjeta, da las gracias y se despide. El camarero le desea un buen día. Ana se siente bien porque fue respetuosa. Ser educado ayuda a que el trato sea mejor y más agradable para todos. Querría. Es una forma suave de expresar lo que se quiere. Ejemplo. Querría hacer una reserva. Historia. Luis trabaja en otra ciudad y debe quedarse una noche más. Ya es tarde y necesita encontrar un hotel. Está en la calle y hace frío. Busca el número de un hotel en su celular. Encuentra uno cerca y llama por teléfono. Quiere una habitación, pero no quiere sonar exigente. Sabe que ser amable es importante. Cuando la recepcionista contesta, Luis dice: Buenas tardes, querría hacer una reserva para esta noche. La recepcionista escucha su tono amable. Le pregunta qué tipo de habitación desea. Luis responde con calma. Dice que quiere una habitación sencilla con baño privado. También pide una cerca del ascensor porque trae una maleta pesada. La recepcionista le ofrece dos opciones. Luis elige una y agradece con una sonrisa en la voz. Ella le da los detalles de la reserva y termina la llamada diciendo: Gracias por su cortesía, señor. Lo esperamos esta noche. Luis guarda su celular y se siente tranquilo. Fue respetuoso y claro. Gracias a eso, la conversación fue fácil y amable. Usa formas formales de tratamiento. En situaciones formales o con personas mayores, usamos usted en lugar de tú. Esto muestra respeto. Ejemplo. ¿Podría ayudarme, señora? Historia. Lucía está en un banco del centro. Es martes por la mañana. Ella necesita abrir una cuenta nueva para su salario. Nunca ha estado en este banco antes.
Todo le parece un poco confuso. Lucía entra al banco y toma un número. Después de unos minutos, una empleada llama su número. Lucía camina hasta la mesa. Ella tiene algunos papeles en la mano. Se siente un poco nerviosa porque no sabe cómo llenar el formulario. No quiere sonar ruda o muy directa. Lucía mira a la empleada y no dice: ¿puedes ayudarme? Ella piensa un momento. Luego dice: disculpe, ¿podría ayudarme con este formulario? La empleada la escucha con atención. Sonríe y toma los papeles. Le explica cada parte del formulario con calma. Lucía hace preguntas pequeñas y escucha con cuidado. Al final, completa el formulario sin problemas. Ella agradece a la empleada con una sonrisa. La empleada también agradece y le desea un buen día. Lucía se siente más tranquila. Aprendió que hablar con respeto y usar formas educadas ayuda mucho en lugares nuevos. Cambia mandatos por preguntas corteses. Pedir algo directamente con un mandato puede sonar rudo. Es mejor convertir la orden en una pregunta. ¿Podrías en lugar de haz esto? Ejemplo: ¿podrías pasarme la sal? Es más educado que decir, pásame la sal. Historia. Carlos está en casa de su tía una noche de sábado. Él fue a visitarla porque hacía mucho tiempo que no se veían. La tía preparó la cena con mucho cariño. Hicieron arroz, pollo al horno y ensalada. Se sientan en la mesa para comer juntos. Durante la cena, Carlos quiere poner un poco de sal en su comida. Mira la mesa y ve que el salero está lejos, cerca de su tía. Piensa en cómo pedirlo de forma amable. No quiere sonar rudo ni mandar a su tía. Por eso, no dice, dame la sal. En lugar de eso, recuerda usar una forma cortés. Entonces dice: tía, ¿podrías pasarme la sal, por favor? La tía sonríe porque le gusta que Carlos hable con respeto. Toma el salero y se lo da con una sonrisa. Le dice, claro que sí, hijo. Carlos la mira y dice gracias. Su tía asiente y siguen comiendo con gusto. Hablar de forma amable hace que la cena sea más agradable para los dos. ¿Te importaría? Otra forma muy amable de pedir algo es con esta expresión. Ejemplo: ¿te importaría cerrar la ventana? Historia. Marcos está en casa de su amigo. Es martes por la tarde. Ellos estudian juntos para un examen importante de matemáticas.
Marcos se sienta en el sofá con su cuaderno. Su amigo está en una silla, usando su computadora. Ambos están concentrados. Hace frío porque es invierno. La ventana está abierta. Entra aire frío. Marcos siente frío en las manos y en la cara. Quiere que su amigo cierre la ventana, pero no quiere sonar rudo. No dice cierra la ventana. Él piensa en una forma amable de hablar. Entonces dice con voz tranquila: ¿te importaría cerrar la ventana, por favor? Su amigo lo escucha. Se levanta con una sonrisa y camina hasta la ventana. La cierra con cuidado. Luego vuelve a su silla y dice: claro, no hay problema. Marcos le dice gracias. Después, los dos siguen estudiando. Hablar con respeto hace que la convivencia sea mejor. También ayuda a mantener una buena amistad. Usa expresiones corteses o suaves. Para sonar más respetuoso, podemos usar expresiones suaves antes de la pregunta. Algunas expresiones comunes son: disculpe. Perdón. ¿Sería posible? ¿Le molestaría si? Ejemplo. Disculpe, ¿sería posible cambiar de asiento? Historia. Ana está en un avión. El asiento junto a la ventana está vacío. Ella quiere sentarse allí. No dice: voy a cambiarme de asiento. Ella pregunta: disculpe, ¿sería posible cambiar de asiento? La azafata le responde con amabilidad. Conclusión. Ser educado en español no es difícil. Solo necesitas aprender algunas frases. Di por favor y usa el condicional. Habla con respeto. Usa usted cuando sea necesario. Haz preguntas suaves. Di disculpe o perdón. Con práctica hablar así será normal. Son palabras pequeñas, pero muy importantes. Te ayudan a llevarte mejor con los demás. También muestran respeto. Practica y verás cómo mejoras.